Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a analizar e interpretar el injusto penal del delito de lavado de activos. En primer término, haciendo una breve reseña histórica, vamos a determinar que el delito de lavado de activos es de reciente data en nuestro país, es decir, se legisló en el año 1991 y se hizo con la intención de combatir el narcotráfico. Por ello su ubicación en el artículo 296A del Código Penal de ese entonces. Pero para ver la fuente de este delito tenemos que recurrir a los convenios internacionales y vemos que en el año 1988, en la Convención de Viena, se estableció que el narcotráfico estaba ganando terreno a nivel internacional y se necesitaba combatirlo eficazmente, sobre todo porque ponía en riesgo las estructuras y los cimientos de los estados a nivel internacional. Pero, a pesar de ello, no se logró un control ni un eficaz combate contra dicho flagelo. Y es por ello que en la Convención de Palermo del año 2000 se incorporó incluso a el delito de organización criminal. Porque como los delitos evolucionan y se crean modalidades delictivas nuevas, es que se veía organizaciones criminales como trata de personas, tráfico de armas, lo cual llevó pues a tratar de combatir este otro fenómeno delictivo. Posteriormente se incluyó en la Convención de Mérida el delito de corrupción de funcionarios, que en los últimos años ha afectado sobre todo a múltiples países latinoamericanos, donde muchos gobernantes se encuentran procesados y dentro de los penales con motivo de estos delitos. Es decir, se puede apreciar que el delito de lavado de activos ha sido legislado con la intención de afectar o combatir organizaciones criminales. Es decir, se trata de un delito de carácter macro porque afecta bienes jurídicos colectivos, como es el aspecto socioeconómico de los estados. Evaluando y analizando este injusto penal, observamos que se encuentra tipificado en nuestro Código Penal, ya no se encuentra en leyes especiales, es decir, en el Decreto Legislativo 1106. Analicemos su estructura típica. En primer término, el aspecto objetivo del delito de lavado de activos. Vamos a encontrar que este se va a verificar cuando el sujeto agente comete diversas modalidades típicas bien definidas, como actos de conversión, actos de transferencia, actos de ocultamiento, actos de tenencia y actos de transporte. Pero todo con la finalidad de evitar la identificación del origen ilícito de dichos activos o evitar su decomiso o incautación. Vayamos ahora a analizar y diferenciar cada una de estas modalidades delictivas. ¿Cuándo se va a dar un acto de conversión? Los actos de conversión se van a producir cuando un narcotraficante entrega $2 millones a A para que éste invierta en bienes raíces. Cuando A adquiere diversos inmuebles, ya sea para venta o para alquiler, está realizando el primer acto de colocación
porque coloca el dinero ilícito en el circuito económico. Es decir, el acto de conversión es el acto más próximo al delito fuente o al delito previo. ¿Cuándo se va a dar un acto de transferencia? Cuando A, después de un mes o 2 meses de tener dicho inmueble, por ejemplo, vende a B. B, después de 2 o 3 meses, vende a C. Todos estos actos continuos de transferencia para tratar de legitimar ese dinero ilícito se llama actos de transferencia, la cuya característica es la continuidad. Y de acuerdo a los convenios internacionales se llama la etapa de intercalación. ¿Cuándo se va a dar la etapa final de integración? Cuando ese bien inmueble es vendido a X persona y esta persona lo tiene en definitiva años el citado patrimonio. En ese caso estamos ante un típico caso de tenencia. Y en la etapa de integración, porque ese activo ilícito ya se integró al circuito económico. Esas son las modalidades típicas. Y los actos de ocultamiento también se diferencian de los actos de tenencia. Los actos de ocultamiento se van a dar generalmente cuando existan organizaciones criminales y cada uno de los agentes del delito tiene un rol específico. Uno tendrá, por ejemplo, la condición de guardar el dinero, de ocultar el dinero en su casa, pudiendo utilizarse a un campesino, a una persona de quien jamás se pueda sospechar que está con un dinero considerable. Y viene otra persona, un empresario, y recoge ese dinero en efectivo, en maletas, y lo inyecta al circuito económico. En ese caso va a haber un acto típico de ocultamiento. Pero además también se va a producir un acto de ocultamiento cuando, por ejemplo, el narcotraficante utiliza testaferros y estos testaferros lo ingresan ese dinero a una empresa X posteriormente. Él realiza un acto de ocultamiento porque el narcotraficante no está apareciendo como transferente ni está él propiamente convirtiendo el activo ilícito en ingresándolo al circuito económico en primera fase. De tal manera que no podría existir actos de conversión y transferencia, muy bien, pero lo que no podría existir es actos de ocultamiento y actos de conversión y transferencia. Son totalmente incompatibles y sin embargo podemos apreciar que nuestros operadores jurídicos incurren en dicho error. Otra parte importante del elemento objetivo del tipo viene a ser el bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado principal y fundamental del delito de lavado de activos viene a ser el orden socioeconómico. Existen bienes jurídicos alternos como la receptación, como la administración de justicias, pero en realidad el único bien jurídico trascendente es el orden socioeconómico. De tal manera que cuando se va a lesionar dicho bien jurídico, se lesionaría un bien jurídico cuando una persona construye una casa de 5 pisos y formalmente no puede justificar el dinero con el que construyó dicha vivienda. ¿Afectamos el orden socioeconómico con esa conducta aislada? Desde luego que no. Y de ese mismo parecer son autores europeos como Fabián Caparros, como Raúl Parión Arana, tratadista nacional, que estiman que el delito de lavado de activos está
para reprimir conductas de organizaciones criminales, conductas macro, no conductas aisladas. Y en eso creo que se debe mejorar sustancialmente en cuanto a la aplicación de nuestra jurisprudencia. De otro lado, debemos evaluar el aspecto subjetivo del delito. En este caso, tiene que haber una conducta evidentemente dolosa, como dolo directo o dolo eventual. Dolo directo en el sentido que el sujeto agente tiene que tener pleno conocimiento que el activo que recibe y que pretende legitimar e ingresándolo al circuito económico es de origen ilícito. O en todo caso, con dolo eventual, cuando debe presumir que ese activo, ese dinero, esa ganancia es de origen ilícito. Pero este tipo penal nos da a entender que es un tipo penal de tendencia interna trascendente, cuando en su redacción se establece que es con la finalidad de evitar la identificación de su origen ilícito. Es decir, que el operador jurídico tiene que probar dicha finalidad. El simple hecho de tener un patrimonio que no puede ser justificado racionalmente por sí mismo no puede constituir un delito de lavado de activos, sino que se tiene que probar, y esa es la parte más dificultosa de acreditar por parte de los operadores jurídicos. Tal es así que ha movido a un pleno casatorio penal 1/2017, en donde la Corte Suprema ha establecido que el origen ilícito del activo o delito fuente o delito previo no se tiene que probar de modo palmario o categórico con prueba suficiente, sino que se puede probar de modo genérico con prueba indiciaria. Al respecto, precisar sucintamente que no hay que confundir indicio con prueba indiciaria. El indicio es un dato, es una referencia, es una información, pero que en conjunto, cuando son plurales y cuando son convergentes, hacen prueba indiciaria. Y ello es suficiente para enervar la presunción de inocencia. Ahora, analicemos el hecho del financiamiento de las campañas electorales en nuestro país. Si reparamos con detenimiento, podemos estimar que todos pueden presumir que cuando te dan 3, 4, 5 millones de dólares, no venga o no tenga una procedencia lícita, porque la lógica y las máximas de la experiencia nos van a indicar que nadie es magnánimo para regalar dinero. Pero, ¿cómo establecer el aspecto subjetivo de esas personas? Desde luego que el aspecto subjetivo, para probarlo, el agente, el operador jurídico, no va a poder adentrar en la psiquis del agente del delito. Lo que tiene que establecer y probar son hechos. Y esos hechos, de acuerdo a la conducta que ha verificado el sujeto agente y de acuerdo al grado de peligro al bien jurídico que lo ha puesto, es que se va a determinar si actuó dolosamente y con el elemento subjetivo adicional al dolo que requiere el tipo. ¿A dónde llego a concluir? Que si a una persona le dan para financiamiento de campaña y el dinero que recibe lo gasta íntegramente en la campaña electoral,
desde luego que el hecho es atípico, porque él no actúa con la finalidad de ocultar la identificación del origen ilícito, de evitar la identificación del origen ilícito, sino que lo está gastando íntegramente en la campaña electoral. Eso sería atípico. Pero si el candidato de recibir 4 millones, 2 millones gasta en la campaña electoral y 2 millones lo usa para fines personales, inyectando capital a su empresa o haciendo transferencia a testaferros, desde luego que ahí se incurre en el delito de lavado de activos. A lo que quiero llegar es que el elemento subjetivo se va a probar con los hechos que impute el fiscal. Y esos hechos, de acuerdo a las pruebas que tengamos de la conducta que ha verificado el sujeto agente y poniendo en riesgo el bien jurídico tutelado por la ley, desde luego que eso nos va a acreditar el elemento subjetivo del delito. Pero debemos tener en cuenta que se trata de actos reñidos con la moral, son actos fraudulentos y reprochables socialmente. Por tanto, urge que nuestros legisladores legislen un tipo penal en el capítulo de los delitos electorales como fraude electoral. Eso es todo, señores. Espero haber esclarecido algunos temas, sobre todo de un delito tan complejo, que para abordar casos como el autolavado y como las complicidades, las coautorías en este delito, necesitaría de mucho más tiempo. Gracias.